Pero bueno, estamos en Zen Road Kinzie Out of Hell. A ver, pues voy a hacer hoy, vamos a pillar glifos. Vamos a ver si podemos pillar los tesoros, porque los cofres no me los muestra. Supongo que cuando se consiguen los glifos aparecen también los tesoros. Y vamos a pillar comentarios. Vamos a terminar de limpiar. Uy, que está aquí sentada. Aquí hay uno. ¿Dónde? Ahí. Lo que pasa es que no me indica cuáles son los de... Joder, qué mal estoy de vida, ¿no? A ver. Ahí. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 25. The Forge. For the time being, mineral rights in Hell have been granted to the Ultor Corporation. And the Forge is where they mine and process the materials that are used to build the very foundations of Hell. Vamos a pasar de... No. A pasar no, a ver. Aquí hay uno a esta altura. I don't like going into a pawn shop in Steelport, let alone Hell. Vale. Veo que aquí en el Erial solo quedan un par de cositas, así que la vamos a hacer ya. Le da la E, pero no ha hecho nada especial. Aquí, a ver. Ah, esto es un comentario. Mira el arco. That is a big arch, which really doesn't impress me too much considering I'm surrounded by floating buildings and lava. Vale, y queda este. ¿Por qué no me sale...? Ah, el altar. Podemos hacer altar también. Y completamos el Erial también. Vale, vale. Ahora vemos el altar. A ver. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 17. The Battlegrounds. This graveyard is where dead of the previous war on Heaven were buried. Here it is rumored that demons and angels alike haunt this place to this very day. Vale, se supone que si hacemos el altar este... Si lo encuentro otra vez, aquí. Aquí en altar, ¿dónde? Ah, este. Hay que Someone was usar... trying to say something. que hay que usar el pisoto. The search was long, but in time our heroes discovered the ability to bathe their enemies in the holy light of the Lord. Muerte por pisotón sagrado. More demons! They keep coming! Stay down! Se pega el piror, tío. ¿Cuántos quedan? Vuelve a apretar. ¿Ya? Vale, guay. Me gusta más el normal. 100% conquistado, Erial. Now to start pressing souls into service. Soon, the
Queen Anne's revenge will be a thing to be feared again. Blackbeard was pleased. While some would call Dominion of the Barons a small prize, to Blackbeard it was exactly what he needed. An out-of-the-way place to hoard his treasure and live like a bandit king. Vale. Ok, pues bien por ti, Barba Negra. ¿O más mejoras? Salud. Mejora 3. Uf. Me la voy a pillar ya. Vale. Es que necesito dinero para las... Para la munición ilimitada. 42.000. Vale. Y para... objetos. A ver. Ah, mire, vamos a por los glifos, venga. Hay muchas armas que mejorar para conseguir desafíos. Supongo que aquí arriba habrá un comentario también. Sí, ¿no? ¿No? ¿No está aquí? ¿Está abajo? ¿En serio? Pues sí, está aquí abajo. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 35. The Grunts. Proof that upward mobility exists. The souls selected to be grunts of my army enjoy delights husks could only dream of. Vale, hay un glifo por aquí cerca. No está a esta altura. Pues tiene que estar por debajo, entonces. Aquí. Oh, look. The Bedard algorithm. How pedestrian. This is becoming a habit. Let's go. Esto parece una cuevita. Vale, aquí otro comentario o algo apareció. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 8. The Archdukes. Every marshalling ground is overseen by one of my Archdukes, the fiercest men and women of my army. Uy, la cámara. Vale, ya que estamos aquí, vamos a pillar este, a ver. ¿Qué es? Ah. La carrera del dragón. Matt gave me a shirt with an airbrushed dragon on it for my birthday. It was kind of awesome. Vale, guay. Aquí otro glifo. Vamos para allá. Afinado de volar me gusta bastante más que el planeo en Roads. Pero bastante, bastante más. Está muy currado. A ver. ¿Aquí hay un librito o algo? Sí, hay un librito a esta altura. Librito de trip. Interpol. Evil politicians. It's like a slice of home. Vale. Acá a esta altura está el glifo. Eso es lo que hay que averiguar. Aquí, coño. Let's see what Blackbeard was hiding. Ya, pero ¿dónde está el tesoro? Just what I needed. The air actually feels dirtier the higher you get.
Vale, ¿y el tesoro dónde está? ¿No te lo marca? Pues entonces estamos jodidos. Bueno, vamos a pillar los glifos y ya está. Ya buscaré una guía donde están los tesoros de Barba Negra. Hemos pillado el de aquí, que está una estatua al lado de Ultor. Hemos pillado aquí que está en el barco. Y ya no puedo hacer nada más. Tener suerte y pillarlo de casualidad. Vale, glifo por aquí. Tiene que estar a nivel de suelo, parece, ¿no? Pero aquí aparecen más libritos, más cositas. A ver a qué altura están. Y vale, este está a este nivel. ¿Qué es este? Returning home was not the experience I had hoped it to be. It was desecrated by lost souls. They thought it would be fun to throw events on my property while I was away. I hope the beer pong games were worth it to them. Because when I find them, they will all beg for the mercy I will never give. Me sale aquí un librito, un comentario, pero no lo veo yo. A ver, glifo. ¿A qué altura está? Lo importante que hay que ver. On to the next one. Está a esta altura, vale. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 21. Transportation. The price of vehicles in hell often bar all but the most enterprising souls to acquire one. Yes, they are often stolen. Yes, they have a tendency to spontaneously combust. But the thrill of driving with the windows rolled down even for a day can be worth the decades it takes to afford a new one. Oh, and we also don't offer insurance. Ahora buenas, ¿qué tal? I'm so sick of these guys. Ahí. Hay que golpear a uno con otro. Time to open that chest. Cofre bloqueado, sí, pero ¿dónde está el cofre, colega? Aquí me ponen otro comentario de estos. Pero no están a mi altura. No están a este nivel. No están a este nivel. Ninguno de ellos. Ese sí. Hay algo por aquí. Aquí hay un libro de algo. ¿O no? No, estos no están a esta altura, vale. Nah. Pasando. El último glifo. Y los tesoros, pues lo siento, no sé dónde están. Hay que recuperar un poquito de resistencia. Ahí.
Hay un libro aquí a esta altura, aquí. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 13. The Den of Eternal Suffering. Don't let the official name scare you. This wonderful location serves as our entertainment district. Take in one of Shakespeare's passion plays. Enjoy a septuple way. Or maybe just settle down for a sinfully perfect hot cocoa. Here you can find it all. Yes, these delights are oppressively expensive. But is it really that different from San Francisco? La verdad que no. See what Blackbeard was hiding. Vale, tengo todos los glifos, pero no sé dónde están los cofres, así que guay. ¿Qué te parece? ¿Dónde está este glifo? Ahí arriba. Bueno, pues... a ver qué hacemos. Tomo de audio. Vamos a ver para acá. Que habrá 2 tomos de audio. A ver si encuentro los de See what these Shakespeare. things can do. A ver. Aquí hay... ah, esto es un comentario, vale. Oh, look, a satanic cathedral. Nothing creepy about that. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 24. The Black Cathedral. When I was first cast into perdition, my father built this chapel as an opportunity for me to repent. I leave it standing to remind him that I defy him not out of anger, but out of will. I will never bow to God again. Vale. Comentario, tomo de audio, clúster de almas, tomo de audio. Vamos para acá. Fíjate, la zona de Ultor le hemos limpiado todo. No, vamos a limpiar entonces esta zona. Esto es la forja. Vamos a ir primero a mi zona de principio. Y limpiemos allí. Vamos a pillar los tomos de Bane entonces. Let's go! A ver, aquí tiene que haber algo. Aquí abajo. ¿Qué es? Ah, comentario. Vale. Comentario, a ver. Good job, Sisyphus. Keep running. Vale, a ver, siguiente. What? Let's go! A ver, por aquí tiene que haber un libro. O ahí arriba del todo, puede ser. No. ¿Dónde está el libro, tío? En la base tampoco está. ¿A qué altura está eso? A ver, vamos a escalar aquí. Está muy arriba que no hay nada. O está muy abajo. Este está aquí. I'd be a liar if I didn't say I got a little pissed when the would-be president shot me in the face. But after a couple years of reflection, I realized something.
They had the same look in their eyes that I have. They were driven. And when I realized that, I knew I wanted to prepare for the moment they would come down to hell, because on that day, I wanted to be standing with the saints. Claro, así. ¿Te dando cuenta de que no estoy pisando el suelo? ¿Realmente no estoy pisando el suelo? Aquí sí. Pero aquí no. Aquí no piso el suelo. Bueno. Ese no sé por qué no lo encuentro. Let's go. A ver. Aquí arriba. Aquí otro. I knew that when the leader of the saints came down here, he wasn't going to be interested in hearing what I had to say unless I had a pretty fucking big peace offering. Perfect opportunity came after Blackbeard robbed Satan's palace and stole Lucifer's halo. Blackbeard knew that he had to unload it fast before Synterpol raided the Barrens, so he was willing to put a price on an otherwise priceless artifact. It cost me a fortune, but it was worth it. Satan would never suspect that I had it, and I could bide my time until the leader of the saints was hellbound. My plan was solid, but not even I could predict a shotgun wedding. If Dane wants to run an industrial park, he can be my guest. Vale, solo me queda este. Que creo que también es el de Dane. Pero estamos en eso, es decir, no sé dónde es. No sé a qué altura está. Es que debería estar justo aquí. Justo aquí, pero en vertical. O está debajo. Eso parece una cueva, ¿no? A ver. No, por aquí no es. Vale, voy a hacer una pequeña pausa. Vale, gente, supongo que será por aquí. Encontré aquí una cuevecita. Está mirando el otro clúster. Digo, el otro clúster a qué altura está. Este clúster está aquí. Aquí está esto, vale. Satan forcing Jezebel to marry the president definitely put a wrinkle in things. For one, I wasn't sure if Johnny was going to let me explain the situation before he killed me. For another, I was entrusting the most powerful artifact in the world to someone who had worse impulse control than teens on prom night. Pues. No termino de pillarlo, ¿eh? Vale. ¿Por aquí dónde se va? Bueno, ya he pillado todos los comentarios, que es lo importante. Vamos para arriba. Si es que se puede salir de aquí, por aquí de algún lado. Let's go. Ah, que tiene otra entrada. Vale, vale. Ok, venga, sigamos. Aquí dos, pero... Me interesan encontrar los de Vlad y los de... Bueno, y los de Shakespeare y todo. Vamos a por los de Shakespeare. Estamos por ahí. Sí, a ver si también por un casual encontramos el cofre, por cierto. Si pierdes mucha velocidad te dice... Eso. Oh, voy.
Y hay otro que dice Gravity. A ver. ¿Dónde está aquí? Wonder if Kilbane's inside. Hotel de casino Snowball. ¿Kilbane dirigía ese casino o cómo iba el tema? Nunca me enteré. Como de audio. ¿A qué altura está? Supongo que arriba. Sí, está aquí arriba. Digo, ¿cuánta gente hay aquí arriba? Hay una pista de baile. Pero sin música. Vale. I was never destined for obscurity, but no theatre company would even entertain the idea of putting on my works, preferring to read plays written by lesser men. To them, I was a laughing stock, a fool who only wrote base comedies. I was willing to give anything to have my works be given the credit they were due. Some may question if selling my soul was worth it. Obviously, those people never met Marlowe. Vale, a ver. Aquí tiene que haber otro. The passion plays I wrote for Satan were simple and formulaic. The context didn't matter so much as ensuring that the action was consistent and exciting. He didn't see those plays for the plot. He saw them for the spectacle of murder. That being said, the comedy about Iago and Aaron the Moor's roommates was a real hoot. Vale. Siguiente. Vamos a llegar al 20 ya mismo, ¿no? Me ha parecido. Vale. A ver. On to the next one. Aquí otro libro. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 37. Plague Bearers. The men are just grunts with bigger weapons and a fancier title, but hey, it keeps the people happy. Vale. Como de audio. Y otro. Jezebel, my pupil, my muse, a demon with the voice of an angel. Oft would I sneak into her room to read scenes and wear funny hats. She would write these plays. These terrible plays, but the subject matter was happy and hope-filled, and that was enough for me. I was a fool to think that those times could have lasted. Ok. Vamos a pillar este. Porque el otro está al lado, al fin y al cabo. Así que marcó el más lejano. Y ya estaría. A ver. Este pillamos de camino. No lo veo. Y debería estar delante mía. Ah, aquí. Hey, baby, you looking for a bad time? Maybe. I'll get back to you. Ah, esto también es un comentario. Whatever. The Silver Bullet is the only strip club worth going to. Vale, o sea, Kinzie, me estás diciendo que has estado allí. Ajá, pone a marcar este. La bala de plata es el único club de triste que vale la pena. A ver. Esto tenía que estar más arriba. Aquí, a esta altura. When I left the palace, my name carried much weight. But I knew it wouldn't be for long if I didn't keep myself relevant. I spread rumors that the reason I was cast out by Satan is that my ambition rivaled his own. Soon, demons would come to me in secret, asking what I had planned. I adopted a persona, speaking grandly in the third person to make me larger than life. In a matter of time, my cult of personality transformed into a criminal empire. The tragedies. Un bar para furros. My people have a home.
Kinzie es furra. Kinzie es una furra. Bueno, se lo puedo perdonar. Today my reach is great. My minions have infiltrated almost every aspect of hell. The army, the brothels, even Dane's so-called secret Tacos Marlowe's branches. No secrets are hidden from me. Your lover, your father, your brother in arms. Anyone could be working for me. Mira la lluvia. Qué lluvia. Oh, single entendres. What would we do without you? Ah, Golden Shower. Sí. El doble sentido de Golden Shower. Si no sabéis lo que es, buscarlo en Google. Vale, pues lo... Shakespeare ya está. Tengo aquí estos dos todavía. Vamos a ello. Soul's Orientation Guide, Chapter 6. Soul Drains. Runaway sins are attracted to these drains so that every unclaimed penny can fill my coffers. I also enjoy dancing shows and found the name ironic. Pues vale, tío. Mi people have a home, tío. La estatua. ¿Qué estatua? Oh, Ozymandias, you scamp. ¿Ya hemos llegado al 20? Parece que sí, ¿no? Ah, aquella, Ozymandias. ¿Ese? Pues vale. Nivel 20, nivel máximo, por fin. Munición ilimitada especial. Y munición ilimitada de pistola. ¡Hala! Ya puedo disparar tranquilamente. Ajá, pillar super fuerza. Pues recarga instantánea de fusil de pistola. De pistola. Dije que no me iba a hacer falta, pero quiero probarla. Ya está. Y la de fusil la dejamos. La de fusil, no, la de especial. A ver. Munición infinita. A ver si podemos pillar estos dos que están por aquí en el... Uh-oh. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 26. Old Hades. When Father cast me out of heaven, he intended Hades to be a pleasant time-out space. But my fall shattered his gilded cage, and my anger twisted hell into the world that now spreads before you. Vale. Mira la Boss puerta. has to be in here somewhere. O sea, que es la misión final, pero pasando. Vamos a limpiar la parte de Blood y luego la gemela. La de las gemelas mucho menos, son solo 5. Vamos a terminar a limpiar esta zona entonces. No he visto los cofres por ninguna parte, por cierto. Aquí hay un comentario. ¿Ahí abajo del todo? Sí, ahí abajo, ahí abajo. Este es de las gemelas, creo. Things are going perfectly. Downtown was rebuilt in our image, the money was rolling in, we had an amazing penthouse, but then something happened. Centerpool, who was long since relegated to obscurity, came back with a vengeance. They had new gear, new weapons, and new purpose. Destroy cities. Someone is funding it, and we are going to find out who. Otro librito. Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 9. The Coming War. The time is coming when the heavenly host and the demonic horde will have their final battle. And while I will personally deal with my father, hell needs a general that will lead us to victory. Vlad was found wanting. I have my sights on another.
Pero quiere que el general sea el presidente. Pero bueno, ahora mismo quiere que sea Unigat. Si realmente quieres acabar con Dios, necesitas a Kinzie. This is bad for my OCD. Let's go. Gotta find more. Supongo que aquí arriba... no, me he pasado. Estoy seguro que me he pasado. Más abajo, diría yo. No. Pues tiene que ser arriba. Vamos a mirar. A esta altura. Me ha salido más o menos a esta altura. A ver. No. A esta altura. Vale. Ah, hay una parte de aquí central. Vale, vale. These floating platforms are incredible. I wonder how they work. Tiene un circulito abajo que parece que es lo que le hace es mantenerse elevado. Me queda un comentario y un tomo de audio, parece. Hay que hacerse también los comentarios de Johnny Gat, por cierto. This is traffic in hell? Someone's never been to DC. En Madrid. La han traducido como Madrid. DC es Washington DC. Esa referencia a Madrid no hacía falta. De hecho, sobra muchísimo. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 19. Downtown. The De Winter sisters have revitalized downtown to make it the destination for high-end debauchery. Au, que se me ha dado. A ver, bueno, esto está más cerca. Vamos a coger esto, está más aquí más cerca. Me quería el quinto pino y estoy aquí al lado de todos los tomos de audio. No sé si lo he dicho, pero hay que hacer los comentarios de Johnny Gat. Y no me apetece jugar con Johnny Gat. Au. 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 Si no es esta altura, tiene que ser aquí abajo. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 5. On hoarding sin. Some of the more frugal of the damned take all their worldly possessions with them when they travel, fearful of leaving things behind where they can be taken. Naturally, I've made it incredibly easy for you to spot those individuals, so you may mug them and capture the sins for yourself. No sé qué quiere decir con eso. Hostia. El comentario está justo donde hay una torre. Pero justo. Pues nada. Hope Johnny can keep up. Falta uno. Hola. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 22. Spires. Our aerial defenses are a precious commodity and are only to be deployed upon... Solo se despliegan cuando hay defensa angelical. Un ataque angelical. O sea, ¿yo soy un ángel? No. No, Kinzie no es un ángel. Kinzie es peor que el demonio mismo. Mira la prisión. What's a prison in hell look like? 2 por 1. A ver.
Toma de audio. Ahí arriba, ¿no? Vamos. ¿Está dónde? ¿En lo alto mío o debajo mío? Ahora hay que averiguar la altura. Vamos a bajar. Está más o menos a esta altura. Está a esta altura. Está aquí, vale. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 27. Judgment. The destruction of Earth has created a massive influx of souls. However, whereas Hell had infrastructure in place to process the souls quickly, Heaven languished under St. Peter's watchful eye. Even now, St. Peter is only finally processing the last batch of humanity. When the war comes, we will win. And God will scramble to keep up. ¿Reaparecen? No sé. Vale, no veo que aparezcan más. A ver. Au. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 3. Economics. The currency of Hell is comprised of forged sins. Every piece of pocket change is actually thoughts of adultery, murder, and gluttony. Vale. ¿Dónde estarán los cofres, tío? How many of these are there? Veo el libro, está aquí. Ok, me quemo. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 39. Legionnaires. Second only to the Archdukes, the Legionnaires purposefully wear less armor so that they may embrace every aspect of pain on the battlefield. Vale, son como archiduques, pero ya menos armadura para sufrir más. Porque les apetece. O sea, los archiduques son unos pussies. A ver. Aquí arriba. Caigo. Ah, aquí. Swimming sucks. Lava sucks. Swimming in lava definitely sucks. Nada, ahora está guay, chula. Pero como eres una furra, pues no te lavas. Pues no se lava, realmente no se lava el pelo. Pero es que a Viola, sino que me iba a enseñar a mí si no a lavarme el pelo. No sabe ni lavarse el pelo, la tía. Es la puta ama, pero... Kinzie. Mía. Cositas básicas de seres humanos. Eso te falta. A ver. Aquí. No. Aquí abajo. Aquí abajo. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 28. First Aid. Periodically, you may get injured and seek first aid. You may find this to be problematic, as ambulances in Hell get paid a premium to run over people instead of helping. Vale. Hate to see what the student loans look like down here. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 2. Promotion. You can never dash dreams without hope to build them in the first place, which is why I offer you a way out of the simple life of a husk. When a soul is deemed worthy, he is given a demon body, a gun, and an incredible sense of pride. Naturally, after years of torment from the demonic horde, they are all eager to be on the other end of punishment. They become the personification of cruelty and ruthlessness, as I intended. O sea, Satan tiene estas almas, las tortura más no poder, y luego cuando se cansan de ser torturados,
Se apuntan a la universidad donde sean para convertirse en demonios. Se le da un arma de más y se convierten en demonios. No llego desde aquí. A ver. Nivel... Ahí, la altura. La altura es esta. La altura es... esa. Es que creo que está aquí arriba. No, aquí. Aquí. Ah, un comentario, vale. It's like standing on the Leaning Tower of Pisa. Only it's a building, not a tower. And we're in a slum in hell instead of Italy. But otherwise it's pretty close. Vale, pues sí. Todos los comentarios de Kinzie. Guay. ¿Cuánto dinero me dan? 8.500. Bien. Me queda este y estos tres que son tomos. Y yo diría que ya está. No. Au, 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 au. ¿No está aquí? Pues está a nivel del suelo entonces, ¿no? Sí. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 16. Shantytown. Unless you are particularly enterprising or have powerful friends, you will ultimately find yourself in Shantytown. It's crowded, oppressive, and your neighbors will likely try to murder you to steal whatever paltry wealth you've amassed. Enjoy your eternity. Barrio pobre. A ver. No está aquí abajo. Me ponía un poquito más para arriba. Aquí tú. Joder. No lo veo, ¿eh? Ah, aquí dentro puede ser. Pero aquí dentro tampoco está. Otro. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 4. Keeping your city clean. As is imaginable after an influx of souls from an exploding Earth, some souls slip through the cracks. These unrefined souls litter our fair city and could be a quick source of upward mobility to an individual who finds as many as they can. While the promise of economic mobility seems promising and not hell-like, naturally, such prizes are highly contested and are the source of many conflicts. Los clústeres son básicamente almas. Almas sueltas de por ahí. A Damned Soul's Orientation Guide, Chapter 18. Dimensional Communications. There are many ways to sow horror on the mortal plane. While haunted VHS tapes have fallen out in vogue, there are still a multitude of ways for our demons to communicate with and torment your loved ones. A ver, y el último libro de... Blood, ¿era? ¿Esta foto? Tiene que estar aquí abajo. Sí. The fifth of my control has since fallen into disrepair since my incarceration. But the land and all the souls that reside there are still my responsibility. My subjects will at first be loyal out of fear, but after they obey, they will see that I can be a magnanimous ruler, and their lives will be better for my involvement. Let's go! Vale, a ver. Objetos, todo lo que queda son clústeres. Y los cofres no sé dónde están. Vamos a buscarlo. Voy a buscarlo en la guía.
Vale, vale, a ver, supuestamente de las varias zonas de la favela, en donde está el castillo de Blas Tepes, o más bien la prisión de Blas Tepes, ahí en el techo debería estar. Vamos a echar un vistacillo. No sé si se ha hecho Daddy o Gravity. Yo en principio no lo veo. Yo en principio no lo veo por ningún lado. Ah, vale. You know, he may be the Prince of Darkness, but he picked out some great stationery for that wedding invitation. Que vengas en los comentarios cuando no está parada. No lo sabía. No, este en principio no lo veo. Hay otro que dice que el del centro está por aquí en algún sitio. Pone Northwest. Vamos a echar un vistazo. Bueno, el otro es donde está el... Vamos a tirar para allá. Voy a ponerlo más fácil para encontrar los puñeteros cofres, realmente. ¿Dónde está el Snowball Casino este? Vale, el Snowball es esto, ¿no? Entiendo que esto es el Snowball este. Yo aquí no veo nada. A ver, gente, voy a mirar otra vez. A ver, un momentito. ¿Dónde está el Snowball? Lo perdí aquí de vista, aquí. El cofre está marcado. Los cofres están marcados. Es que he visto un vídeo, un cachito, y digo, espérate, que estoy viendo aquí. ¿Y esto cómo cuenta? ¿Como actividad? Como... Ah, como objetivo, vale. Se supone que esto está aquí arriba. Ah. Digo, voy a buscar... que me sale en el mapa, tío. Say what you will about Blackbeard. That guy knows how to fill up a treasure chest. Vale, pues ya que lo tenemos en el mapa, olvídate de dar vueltas. ¿Cuál nos queda? Me falta este y falta otro todavía, ¿eh? Falta otro. I would never pay someone to help me with revenge. I would do it all by myself. Ajá, corre un poquito, que hay que hacer... Nada. Let's see what... Por aquí. Hay que hacer lo de los 25 millas corriendo, así que venga.
La resistencia que tengo para volar es casi infinita. Comparada con la de... Ah, uy, espérate. Soy tonto. Soy muy tonto, tío. Carrera limitada, ya está. Y velocidad. A ver. ¿A qué altura está? Aquí. Está bien escondido, ¿eh? If Blackbeard really wanted to protect this thing, he would have come up with better encryption. 4 de 5. Luego tengo que el último... Que el último tiene que ser el de esta zona, el del centro, porque yo aquí no he abierto ninguno. He abierto uno en Erial, otro aquí y otro aquí. Falta esta. Y pone que es Southwest, donde hay una cabeza de dragón gigante. Ah, mira aquí. Claro. Pues sí no está marcado. Let's go! Déjame. Aquí. Aquí está el último. Ok. Say what you will about Blackbeard. That guy knows how to fill up a treasure chest. ¿Qué me han dado? Me han dado una arma, pero no sé de qué tipo es. Chica explosiva. Oh. Ah, el arma de lujuria. Vale, vamos a... Más una tienda de armas. A ver. Todas. Aquí. Vamos aquí a la armería. Y le echamos un vistacillo. A ver. Es como una fuera, como si fuera una escopeta. Chica explosiva. A ver. O sea, no tiene nada especial. A ver. Está curioso. Lo que hace es que se pongan cachondos. Guay, me gusta. Para Kinzie es perfecto. No, en realidad no. No lo sé, Kinzie es muy rara. Está curioso. Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí. Sí, lo vamos a... No sé qué intenta decirme, ¿eh? ¿Te puedo atracar? ¿Te puedo atracar? ¿Me dejas que te atraque? ¿No? ¿No? Vale, entonces no. Pues nada. Lo dejamos aquí. Creo que el próximo vídeo... Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a echarme a coger todos los clústeres. Ah, no, un momento. Vamos a Ultor. Ahora bien, ahora voy. Voy a mirar una cosa. Habrá que jugar con Johnny Gat. Let's see what these things can do.
futuro está aquí, ¿no? Sí. Voy a cambiar un momentito de Johnny Gat. Porque los comentarios hay que hacerlos también con él. Venga, Johnny, vas a hacer algo hoy. Increíble. Claro, él tiene sus comentarios aquí. Todos los que hay que hacer. Vale, vale, vale. Pues nada, próximo vídeo hacemos los comentarios de Johnny Gat y cambiamos. Nos damos otra vueltecita, ¿vale? Looking forward to stretching my wings. Pero no va a hacer ahora. Voy a darme una vueltecita y voy a quitar clústeres. Creo que voy a quitar los clústeres de esta zona para dejarla despejada. Y voy a ver... No, realmente no. No voy a hacer nada más. Por hoy no. A ver, mejoras, habilidades, amigo del pueblo, más tiempo. Las actividades, no me hace falta. En principio creo que no me hace falta. Hay que coger mejoras y todo. Ya estamos en el máximo nivel, que es el 20 de mayor velocidad. Aumenta la velocidad al caminar mientras Aura esté activa. Esto siempre me ha gustado. A mejorar el Aura al tope. Lo que voy a hacer ahora... A ver. Muerte por piso consagrado. Muerte por descarga de alma. 100 muerte por descarga de almas. Muerte explosiva de la última cena. Despertar de la chica explosiva. Vamos a ponernos cachondos. Ok, muerte por aniquilación. Completa 40 desafíos. Lo que quiero hacer... Barrios descubiertos. Solo quedan 2, pero no me indica cuáles 2. Esto es matar, enemigos, armas, poderes arcanos. Voy a correr 25 millas con Kinzie. Ala, me voy a correr. Eso suena mal, lo siento. Necesito la autovía esta. ¿Esta es la autovía? Creo que no. Voy a pillar la autovía como condensación en el vehículo y ponerme a dar vueltas a la autovía. Ponerme a dar vueltas al mapa. Ala. Destello. Aturde. Me gusta. Exorcismo. Explotan al morir. Ok. Venga, lo dejamos. ¿Me pongo a correr con la silla? No, porque no cuenta como super freak. Venga, nos vemos. Adiós.